Buenos días, bienvenidos a este espacio para adorar a Jesús. Es bueno siempre adorar a Cristo en cualquier circunstancia. Cuando hay crisis, Él fortalece nuestra fe, y cuando son momentos buenos, Él nos recuerda que Él es Dios y que dependemos totalmente de Él. Vamos a cantar esta canción que habla de ese amor de Jesucristo, que habla de su fidelidad, de lo que Él ha hecho y lo que hará por nuestras vidas, porque Él es fiel. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, ahora veo la luz. Y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Así, Señor, de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Siempre me rendiré. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaremos a ti, Señor, en gratitud por siempre, Jesús, pues tú eres nuestra adoración, tú eres nuestro Rey y tu amor nos ha salvado. Cantaremos de tu gran amor, mi corazón ante ti, y tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán. Siempre tú guiarás, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaremos, Señor, y levantaremos adoración por siempre ante ti, Señor.
serás nuestro Rey. Se guiarán por tu voz, mi Jesús, mi Jesús. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, oh Señor, sí Señor Jesús. Muchas gracias Señor, cantaré, mi Jesús, tú eres Jesús. Gracias Señor Jesús, por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu gracia que ha estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos porque todo esto es posible gracias a ti. Gracias a que tú nos diste la libertad en la cruz. Gracias a que tú nos diste la libertad para poder adorarte, para poder levantar nuestras manos a ti, Señor Jesús. Solo por ti, gran Señor y Salvador. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos. El Evangelio es verdad y gracia. Es verdad porque nos muestra nuestra verdadera condición delante de Dios, pecadores. Pero también es gracia porque nos muestra el gran amor inmerecido que ha sido ganado por Cristo en la cruz para nosotros. Sin la gracia, la verdad nos destruiría. Somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar. Estamos tan mal que solamente Dios podía solucionar nuestra condición. Merecemos de manera justa nada más y nada menos que el infierno. Pero sin la verdad, la gracia perdería su poder de transformación. Si creo que soy solo un poco pecador, lo que necesito es un poco de ayuda, no un salvador. El amor de Dios hacia mí no es entonces tan inmerecido. De seguro he hecho algo para ser amado. Pero la combinación de verdad y gracia transforma. Soy más pecador de lo que me gustaría aceptar, pero más amado de lo que puedo llegar a desear. Muy buenos días. Yo creo que es mejor así. Buenos días a todos ustedes. Este es el tiempo de la palabra y uno de los objetivos de mostrarles mi tapabocas es que mandé diseñar una palabrita allí que dice blessing. En inglés es bendiciones y es como una invitación primero a que usted guarde todas las normas de seguridad y que el gobierno nos está dando en estos tiempos de COVID. No se descuide, por favor. Tenemos que ser sabios en nuestro comportamiento y guardar todas las normas de salud, porque como pastor estoy muy interesado en que usted tenga la mejor salud, esté cuidado y tenga provisión. Oro por eso y estaremos atentos a ustedes. Lo segundo es que un diseño como este me ha permitido a mí romper el hielo con personas a mi alrededor, porque mi intencionalidad es compartir acerca de Jesús. Ya en 2 oportunidades hemos podido hablar con alguien y compartir acerca de Jesús. Si es un tiempo de proveer alguna ayuda humanitaria a alguien, no lo hacemos simplemente por suplir sus necesidades, sino también tenemos la intención de compartir acerca de Jesús. Te invito a que te acerques a alguien en estos tiempos y compartas acerca de Cristo Jesús. Le llames al arrepentimiento y aceptar a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Tú has visto en un video previo cómo la salvación es una gracia, un regalo inmerecido para toda la humanidad. Pero tiene que ser predicado el mensaje del Evangelio. Utiliza los medios que tienes para acercarte a alguien. Y vamos a compartir la palabra en esta mañana, ya 31 de mayo, llevamos varios meses ya de cuarentena y el gobierno nos pide que sigamos en algunas normas para compartir y para mantenernos aislados y poder prevenir un contagio masivo. La palabra de hoy tiene que ver con un deseo que hay en mi corazón de darle motivación a la iglesia para avanzar.
Y fue una lucha espiritual muy fuerte en esta semana, pidiéndole al Señor qué palabra debo compartir para que ustedes puedan fortalecer su fe como hermanos en Cristo y poder tener unas expectativas mayores en estos tiempos de prueba. Y después de orar y de luchar en mi espíritu, Dios finalmente me permite compartir un tema que hemos titulado Alrededor del Trono. Y tiene que ver con el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 vamos a leer esos versos que son 11 versículos del capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces esperamos que tú estés dispuesto ahí con tu Biblia y puedas junto conmigo repasar la lectura bíblica que inspirará el mensaje que hemos titulado Alrededor del Trono, sí, del trono celestial. Miremos entonces, dice la palabra: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso el libro del Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo. Así debe llamarse este libro, y no es un libro para producir temor o susto. Es un libro que debemos estudiar y meditar, porque tiene una promesa preciosa. Dice: bienaventurado aquel que lee esta profecía. Es decir, seremos felices, fortalecidos. El libro de Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo, es un libro de los más esperanzadores que hay en la Biblia. Es decir, la voz de Dios que trae esperanza y nos muestra el futuro. La esperanza significa lo que veremos en el futuro. Y en la lucha interna que he tenido, en ese deseo de fortalecer la fe suya por medio de la predicación de la palabra, he encontrado un tema que nosotros compartimos normalmente en los discipulados, en nuestra congregación, y tiene que ver con el estado eterno del alma, con las cosas futuras que vemos. Y en este texto de Apocalipsis estamos viendo algo futuro. Vemos un trono. Pero antes de eso quiero compartir acerca del estado eterno. Una de las ideas, de las dudas y de los misterios que revela la palabra de Dios tiene que ver con el estado del alma, de nuestra alma, después de la muerte física. Cuando hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador,
Él nos regala vida eterna. Vida significa unión con Cristo, unión con el Padre y el Espíritu Santo por la eternidad. Es vida eterna. Vida eterna entonces significa coexistir, convivir, tener comunión por la eternidad con Dios. Y por eso murió y resucitó Jesús. Para todos los que entendemos y comprendemos ese mensaje, tenemos vida eterna. Cristo nos ha salvado, lo hemos aceptado como Señor y Salvador y nos dio la capacidad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero nuestra alma, después de la muerte física, ¿a dónde va? Pues va a un lugar que hemos visto que existe, que es real, que es el cielo. La Biblia nos enseña que existen 3 cielos: el atmosférico, el cielo donde está el universo, y también el celestial. Esos 3 cielos, allá en el cielo celestial, en el tercer cielo que nosotros estamos describiendo y al cual el apóstol Pablo fue y pudo tener una experiencia como la del apóstol Juan, que es el que está siendo inspirado para describir y escribir el libro de Apocalipsis. Ese cielo, el celestial, donde existe la actividad de los ángeles de Dios, tiene un centro, un punto central, y se llama el trono de Dios. El cielo es un espacio real donde hay actividad poderosa celestial de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos los seres celestiales creados y las almas de los hombres y las mujeres que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, desde Adán hasta los tiempos finales. El alma es consciente cuando va a Jesús, contrario a doctrinas que enseñan que el alma duerme. Lo que duerme es el cuerpo. Esa palabra tiene que quedar clara. El cuerpo o la actividad de la persona que existió aquí en la tierra cesa hacia lo natural, pero está activa hacia lo espiritual. Una vez el creyente deja su cuerpo con la muerte física, entonces está activo en el Señor. Y eso debe traer esperanza a nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 23, el apóstol Pablo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él deseaba estar con Cristo, y desear estar significa actividad, estar activo con Cristo Jesús. De igual manera él lo expresa en su carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. Dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Presentes significa presenciar, ver, compartir y tener comunión con Cristo Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, con los seres celestiales y con los redimidos de todos los tiempos, tanto los del Antiguo Testamento como los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador por su muerte y su resurrección. El alma es consciente. Así de que la doctrina del estado eterno debe ser una doctrina, una información, una verdad que nos debe alimentar nuestra mente, nuestras emociones, y nos produce un eterno peso de gloria. Debes estar animado porque después de la muerte sí existe el cielo y tú tienes un destino, una cita divina con Jesús allí en el cielo. Jesús mismo expresó eso, que habría resurrección de los cuerpos para vida y para condenación. Existen varias resurrecciones. San Juan capítulo 5, versos 28 y 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo bueno? Lo bueno es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Los cuerpos de las personas que han fallecido están descansando al polvo.
Pero llegará un momento en que el Señor dará la orden, Jesucristo, y los cuerpos de las personas que hemos creído en Jesús serán resucitados. Los que viven en ese instante serán transformados y tendremos una cita en las nubes con Cristo Jesús. Miremos la resurrección para vida, que se llama el arrebatamiento. Ese es el siguiente acto profético que la iglesia está esperando. Es el arrebatamiento, el partir a una cita divina que tenemos con Cristo en las nubes. En la revelación del apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 16 al 18, lo expresa de una manera muy sencilla, animando a la iglesia, porque la iglesia dice, bueno, yo he entregado mi vida a Jesús, pero ¿qué? ¿Qué si muero? Claro, si no existiera resurrección, entonces ¿para qué predicamos? Entonces ¿para qué vivimos en santidad? Entonces ¿para qué honramos a Jesús? Claro que existe la resurrección y la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo escribe, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Allá de lo que describimos en Apocalipsis capítulo 4, allá está Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Él va a descender de allá, como dice aquí las Escrituras, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que han creído en Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Tenemos una gran cita y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Se llama la resurrección de los cuerpos que serán unidos a las almas que ya están en el cielo, y entonces físicamente nos manifestaremos y podremos físicamente abrazar a Cristo Jesús. El arrebatamiento de la iglesia es algo real. Pero también existe la otra resurrección, la resurrección de los cuerpos de los muertos. Vimos la resurrección de los cuerpos de los vivos, o sea, de los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahora es la resurrección de los cuerpos de los muertos, de los que no aceptaron a Jesús. Sus almas serán unidas a esos cuerpos para un juicio final y la condenación, y que sean entregados al lago de fuego. Eso está escrito en el Apocalipsis, en el mismo libro que estamos compartiendo, en el capítulo 20, el verso 11 al 15. Dice esos textos: y vi un gran trono blanco, el mismo que hemos descrito, porque en ese trono tanto habrá el juicio para la iglesia como el juicio para los que ya son condenados, para los que no aceptaron a Cristo Jesús. Todo se resume a que alrededor del trono, que es un símbolo de autoridad, de poder, de adoración, en donde se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí está la actividad celestial. Y es donde se determinan los últimos tiempos. Vuelvo a leer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, la doctrina del estado eterno debe motivar al Hijo de Dios a avanzar, porque no todo acabó aquí. Tal vez esto es parte de la vida y de las experiencias que debemos tener con Cristo Jesús. Hay una expectativa mayor. Hemos visto que hay un cielo atmosférico, que hay un cielo estelar donde está el universo, los planetas, donde está la tierra. Y existe el celestial, donde está la actividad angelical y la actividad de Dios mismo de una manera gloriosa. Todo entonces se resume a un trono establecido en el cielo, como acabamos de leer ahí en el libro del Apocalipsis capítulo 4.
Dice que había un trono y uno sentado en el trono. Ese es el centro de la actividad celestial, del gobierno y de la autoridad de Dios. Así que, ¿quiénes están allí? Preguntamos. ¿Quiénes están alrededor del trono? Recordemos que el Espíritu Santo fue el que llevó a Juan a tener esa visión y tener esa experiencia para ver el futuro. El Espíritu Santo está allí, también con su presencia gloriosa en el trono. Pero también el Padre está allí. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16, el verso 19 nos enseña: y el Señor, después que le habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Jesús se sentó a la diestra del Padre. Y si hay un trono y el Espíritu Santo se manifiesta en el trono, el Padre está en el trono con su presencia gloriosa, pero también el Hijo, el Señor Jesucristo, en el trono. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22, otra carta del apóstol Pedro pidiendo revelación de todas estas cosas, enseña y dice: quien habiendo subido al cielo, es decir, Jesucristo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La presencia gloriosa del Espíritu Santo está en el trono, la presencia gloriosa del Padre y la presencia gloriosa y física del Hijo Jesucristo. Ahí están ellos, en el trono. A ellos es la gloria, el honor y el poder. Qué maravilla entender que hay cielo, que es real. Eso nos invita a nosotros a tener una fe firme, fuerte. Si estás pasando por cualquier clase de situación, de tribulación, o no estás pasando, tu fe debe animarse porque existe un cielo que es real. Tenemos una cita divina en el cielo. Si Cristo no ha venido antes, y nos vemos con Él en las nubes, en los aires, pero Él mismo nos llevará al Padre. Él mismo nos llevará allí. Allí tenemos una cita gloriosa. Pero hay algo más ahí en Apocalipsis capítulo 4, libro esperanzador, libro que nos fortalece hacia las cosas futuras, algo que supera la realidad actual, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, hay paz y gozo, porque ahí está el Señor, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí hay algo increíble, impresionante, algo que nuestra mente tiene que tener una disposición espiritual. El verso 3 nos dice que había alguien sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. No solo está la presencia del Padre, sino que hay alguien sentado. Ya describe a alguien físico, alguien con aspecto de jaspe y de cornalina. En otra versión de la Biblia, en la traducción lenguaje actual y otras versiones, no solo se habla del jaspe y la cornalina, sino se habla del diamante y del rubí. Este jaspe y el diamante tienen una característica, es que son brillantes. El diamante es la piedra preciosa más brillante y describe la presencia de ese ser, que es Jesucristo, como la persona más brillante. Es decir, muestra la gloria de Jesucristo. El que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo y se muestra en su gloria. Y aquí se describe como un diamante, algo brillante en el cielo. En el trono se muestra algo extraordinario y es la misma presencia gloriosa de Cristo. Pero también se habla del rubí o de la cornalina. Si tú vas y describes y miras qué es el rubí o la cornalina, su color es rojo. Habla de la humanidad de Jesús. No solo habla de la gloria el jaspe, sino habla la cornalina y el rubí de la humanidad de Cristo. Esa humanidad que es asociada con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Habla de que Dios el Hijo se hizo hombre y que como hombre, claro, derramó sangre, vida en una cruz como cordero sustituto. Habla de la obra gloriosa de Cristo Jesús. Solo la descripción de esa persona que está en el trono
El mismo cielo testifica de la obra de Cristo Jesús. El mismo allá. Los ángeles adoran y los redimidos de todos los tiempos ven el diamante y el jaspe con una información gloriosa de lo que hizo Jesús, haciéndose hombre, venciendo el pecado, muriendo, resucitándose y claro, ahí sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, hay algo más que describe esta pequeña frase y es la obra de Jesús como sumo sacerdote. Jesucristo es sumo sacerdote. ¿Qué es el sumo sacerdote? Aquel que presentaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo, los sacrificios a Dios por la redención del pueblo, por el perdón del pueblo. El sumo sacerdote es Jesús y Él se presenta en el cielo mismo ante el Padre, no solo para presentar el sacrificio, y el sacrificio es el mismo, su misma vida, su cuerpo como sacrificio por el castigo del pecado del hombre. Él mismo se presenta, sino que ejerce una función como intercesor ante el Padre. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí en ese trono celestial. Es tu abogado intercesor mientras Satanás acusa tu conciencia de pecado y tal vez al mismo Padre le dice: tú eres pecador. Jesús le dice al Padre: yo morí y resucité por esa persona, por ti. Él es el sumo sacerdote que presenta el sacrificio, confiesa el pecado del pueblo, pero también muestra que hay perdón, porque Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como único y suficiente ofrenda para el perdón de tus pecados, de mis pecados. Algo más se muestra ahí. Algo más en ese verso 3. Hubiera querido describir todo el capítulo, pero creo que lo vamos a dejar para varias sesiones. Es extraordinario ver la revelación de Jesús. Mira, el Apocalipsis nos muestra que Jesús es el vencedor, que Jesús es el juez, que el mal tiene un fin, que Satanás es derrotado, que el cielo es real y que el lago de fuego es real, que el que ejecuta juicio es Él mismo. O sea que para nosotros este libro es la consumación de los tiempos. Ese libro nos enseña acerca de la gloria. Ya Jesús no es un cordero en el libro de Apocalipsis. Jesús es el rey, Jesús es el soberano, el juez también. Y eso es esperanza. Y su iglesia está al lado de Él, los redimidos de todos los tiempos. Y en ese verso 3 también nos dice que aparte de eso había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Arco iris redondo. Los arcoíris que nosotros vemos no son redondos, pero esa redondez, ese círculo perfecto nos habla de la eternidad de aquella persona que está ahí sentada a la diestra del Padre, de Jesucristo. No solo es diamante glorioso, no solo es cornalina su humanidad, sino que también es eterno. Jesús es eterno, desde antes de los tiempos ha existido con el Padre y con el Espíritu Santo, pero también nos habla de que esa eternidad es compartida, impartida a aquellos que hemos aceptado su obra salvadora. Jesús nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Este pequeño texto nos muestra el sacerdocio también al cual nosotros hemos sido llamados. Ya vemos a Jesús como sumo sacerdote. Ya vemos que Jesús nos regala la vida eterna. Ya vemos que Jesús es Dios hecho hombre, pero también estos textos nos invitan a nosotros a ejercer un sacerdocio. Estos son tiempos de ejercer un sacerdocio. Yo te mostré cómo traté de acercarme y trato de acercarme por medio de estos pequeños rompehielos a una persona. Si hemos repartido ayuda humanitaria es con el objetivo de ejercer nuestro sacerdocio.
¿Cuál es nuestro sacerdocio entonces? Nuestro sacerdocio, y Cristo es sumo sacerdote, significa construcción de puentes entre Dios y los hombres. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él construyó el gran puente entre Dios y la humanidad. Y hoy nos invita a nosotros a ejercer el sacerdocio. Somos real sacerdocio. Es decir, que nosotros le estamos diciendo a las personas que vengan a Jesús. Somos aquellos que construimos una relación por medio del evangelismo y el discipulado entre la humanidad pecadora y Jesucristo, y por medio de Jesucristo con la gloriosa persona del Padre y del Espíritu Santo. Una función de los sacerdotes, como tú y como yo, es orar. Dios nos invita a orar en todo tiempo y en todo lugar, interceder. Hoy más que nunca la humanidad necesita intercesión. Hay temor, hay terror en las personas, hay incertidumbre. Se cree que hay un futuro malo, pero todos nosotros, por medio de la oración de intercesión, podemos traer la gloria de Dios aquí a la tierra. Podemos orar por el que está débil, por el que está cansado, por el que está enfermo, con una primera intención de la salvación de sus almas, y segundo, con la expectativa de que Dios con su poder se manifieste de una manera extraordinaria. En estos tiempos hemos visto milagros que son respuestas a las oraciones. Hemos visto que personas que no tenían empleo hoy lo tienen. Hemos visto unidad de familia. Hemos visto la salvación de almas. Pero hay más funciones de los sacerdotes. Es lo que tú debes hacer. Con una oración ferviente, ejercer la intercesión por tu nación, por tu ciudad, por la iglesia, por los pastores, por tu familia, para que la gloria de Dios y la salvación se manifieste en estos tiempos. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. El cuerpo nuestro es un sacrificio. Nuestra crítica es que las personas en las casas no están presentando sus cuerpos como sacrificio. En un acto de adoración hay mucha pereza. Las personas quieren hacer un culto a Dios acostados en la cama, en pijama, sin dignidad en sus cuerpos. Debe haber una disposición de nuestros cuerpos, de nuestros labios para adorar, de nuestras voces para exaltar. Eso requiere disposición, sacrificio del cuerpo. Eso lo ejercen los sacerdotes. Y tú puedes leer Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional. No puede haber un culto lleno de pereza e indisposición del cuerpo. Por eso el culto familiar debe disponerse físicamente. Y Dios ve eso. Y Dios aprueba eso. Y el Padre se alegra, el Señor Jesús también. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15, nos dice que los sacerdotes ofrecen alabanza. Entonces, los sacrificios que ofrecemos los sacerdotes, en esa función que hoy ejercemos, es la alabanza. Y gracias al Señor por José David, que nos invita con esa alabanza a adorar y a expresar la gratitud a Dios cantando. Ahora, tú puedes utilizar más temas que encuentras en la red o aquellos que has aprendido para adorar y alabar al Señor. Algunos hemos sido formados en coros antiguos y los utilizamos aún hoy para adorar y alabar a nuestro Señor, porque cumplimos una función sacerdotal. Porque también el libro de Hebreos capítulo 13, verso 16 nos invita y nos dice que también abundemos en buenas obras. ¿Qué quiere decir? ¿Que son sacrificios las buenas obras? Explico. Un sacerdote vive en santidad. Caminar en justicia significa caminar apartado del pecado. Mira todo lo que aprendemos del trono celestial. A ser santos. Porque los sacerdotes, como Cristo, que fue aquí en la tierra, la persona perfecta, no pecó. Tenemos que imitarlo.
Es decir, apartarnos del pecado. Las buenas obras son la justicia, es decir, vivir apartado del pecado, de cualquier obra de la carne, de la mentira, del engaño, y buscar siempre la santidad, agradar a Dios. Eso lo hacemos de la mano del Espíritu Santo. Las buenas obras, la vida santa, es la expresión del sacerdocio nuestro aquí en la tierra. Y el verso también 16 nos enseña y que debemos también practicar la generosidad con otras personas. Nuestro amor tangible de Dios hacia otros atraerá a Cristo a las personas. Y este es un tiempo para que tú te acerques con tus recursos a otras personas. Me ha impactado saber que hay personas que pueden aportar económicamente a aquellos necesitados, pero le están pidiendo a otros que aporten. Tal vez Dios te está llamando es a que tú uses los recursos que Él mismo te ha dado para que puedas acercarte a otros y de una manera generosa, de una manera amorosa, esa persona experimente el amor de Dios. Experimente correctamente el amor de Dios. Somos llamados a ser sacerdotes. Resumimos que todo se refiere a un trono celestial, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se describe a Jesús, y ese futuro glorioso un día lo veremos. Ahí hay 24 tronos, hay 24 ancianos, símbolo de los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todos los redimidos estaremos alrededor de ese trono y se expresará alabanza. Dice el verso 11, entonces, el verso 10, que los 24 ancianos se postran delante de Él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de Él. En ese trono también se va a ejecutar el tribunal de Cristo. La iglesia redimida que se encuentra con Jesús en los aires, primero será evaluada por Él mismo. Y el Señor dará coronas, galardones, pero esas coronas y galardones le pertenecen a Él. Fue por su gracia, fue por su misericordia que tenemos vida eterna, que Dios nos utilizó en un servicio aquí en la tierra, que pudimos dirigir una familia, que podemos enfrentar con buena expectativa estos tiempos, con fe, con perseverancia. Finalmente el verso 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y tú, por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad del Padre, el Hijo hizo todo con la ayuda del Espíritu Santo. Mi hermano, tú eres una creación redimida por la sangre de Jesús, para alabanza y gloria del nombre de Cristo. Tenemos una cita divina con Jesús en los aires y un lugar celestial, el cual disfrutaremos, donde hay un punto central y es el trono de la gloria de Dios. Quiero orar por ti para que tu fe sea fortalecida y entienda que más que la existencia en esta tierra, hay un futuro de esperanza de algo que no vemos, pero que es real. Que Jesús ya ha preparado un lugar para nosotros en aquel cielo hermoso, donde hay la actividad celestial y tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cómo no adorar por la eternidad a Jesús? ¿Y cómo no tener comunión unos con otros? Hay esperanza en Cristo Jesús y estaremos con Él alrededor del trono. De allí volveremos a la tierra físicamente con Él, a ejercer la autoridad, a ver la gloria de Dios aquí en la tierra, porque esta tierra será también transformada para alabanza y gloria de Cristo. Mi hermano, cierre sus ojos. Espero que tú ejerzas tu sacerdocio, que no te desanimes, que ores, que intercedas, que abundes en buenas obras, en santidad, y puedas acercarse en misericordia a otras personas para manifestar el amor de Dios a ellos. Padre Celestial, muchas gracias por cada persona que nos escucha esta mañana.
quiero bendecirle, que tu Espíritu Santo traiga revelación de la gloria venidera, de aquello que llamamos el estado eterno, que la esperanza se reafirme en sus corazones y que su fe sea fortalecida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por bendecir esta iglesia, ese hogar, Señor, por hacerlos verdaderos sacerdotes, por corregir, Señor, sus vidas, por fortalecerles, por amarles. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. Mis queridos, yo creo que es bueno que usted pueda terminar este tiempo con alabanza y adoración al Señor. Así de que al finalizar, por favor, cante a su Señor Jesús. Muchas bendiciones. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré, así, Señor, de tu amor.